Filosofando, un podcast para pensar en voz alta. Hay una pregunta que yo creo que me hice durante años. Y es una pregunta que parece bastante simple, pero no lo es. Y es, ¿valgo algo cuando no estoy haciendo nada? ¿Qué valor tengo cuando no produzco? Cuando no estoy resolviendo, cuando no estoy sosteniendo a alguien, cuando no estoy siendo útil para otra persona. ¿Sigo valiendo lo mismo? Y lo raro es que esa pregunta casi nunca se dice en voz alta, pero se vive. Se vive cuando descansás y te sentís culpable, cuando frenás un día y ya sentís que estás perdiendo el tiempo, cuando no tenés laburo y empezás a sentir que desapareces un poco, o cuando dejas de poder dar algo y te preguntas, ¿qué queda de vos? Hace unos meses, cuando empecé con Filosofando en Instagram, conté que todo esto había arrancado gracias a Simone Weil. Dije que su libro, La gravedad y la gracia, me había llegado en un momento muy particular de mi vida. En un momento en el que estaba en pleno duelo, bastante perdida y muy rota emocionalmente. Y también dije que lo había leído con esa sensación rarísima de algo que te llega justo en el momento en el que lo necesitas. No para salvarte, sino para decirte algo que todavía no podés nombrar por tu cuenta. Pero hay algo de eso que nunca terminé de contar del todo. Porque cuando digo que estaba en duelo, no hablo solamente de tristeza. Hablo de sentir que se me había caído encima una imagen entera de quien pensaba que era. Mi vínculo, mi vida, mi idea del amor, mi idea de mí misma. Y en medio de todo apareció una sensación muy concreta, la sensación de que ya no servía. Y no lo digo en el sentido de no sirvo para esto o algo específico, ¿no? De estos reclamos que nos hacemos, por ejemplo, a veces de no sirvo para el amor, no sirvo para esta tarea en específico, fracasé en tal cosa, sino que es más profundo, porque sentí como si mi existencia estuviera demasiado atada a ser útil, a producir, a estar para otros, a tener algo para ofrecer. Y cuando eso se rompió, sentí que no quedaba mucho más de mí. Y realmente sentí que, que no servía, que realmente había fracasado en la vida y que no me merecía estar viva, en más de un sentido. Que no me merecía la existencia. Y me acuerdo de una escena muy puntual. Em, Recuerdo que estaba en casa, sin laburo, sin rutina, sin saber qué hacer conmigo. Y hubo un momento donde me senté en la cama y me quedé mirando la pared, simplemente mirando la pared. No estaba llorando, simplemente estaba ahí sin emoción. Y en el fondo de mi cabeza apareció una voz diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás haciendo nada productivo? Y era esta misma voz que me decía, no servís, no sos suficiente, no te mereces estar acá. Y esa es la voz de una culpa. Pero no es una culpa por haber hecho algo malo. Y eso es lo más fuerte. Es una culpa, o era una culpa, por existir sin estar rindiendo. Y creo que eso le pasa a mucha gente. Porque vivimos en una lógica donde parece que todo el tiempo hay que justificar que uno se merece estar acá, ¿no? Que hay que hacer, que hay que producir, que hay que avanzar, que hay que tener objetivos, que hay que tener algo para mostrar, algo para ofrecer. Y cuando no podés, porque te sobreviene algo más grande que vos, aparece esa vergüenza rara, ¿no? Como si estar perdido fuese un fracaso moral. Y cuando digo esto de rendir, no hablo solamente del trabajo, porque esta dinámica de rendir aparece en todos lados. Aparece incluso en los vínculos, donde nos decimos esto de tengo que ser buena hija o buen hijo, tengo que ser buena pareja, tengo que ser buen amigo o buena amiga, tengo que ser bueno en todo.
¿no? En todo lo que hago tengo que ser excepcional. Por lo menos bueno. Excepcional ya es algo que le pone en mi cabeza, en realidad. Pero esto de estar siempre disponible, siempre sosteniendo, siempre atento a lo que necesitan los demás, a la mirada de los demás. Porque a veces ni siquiera es lo que ellos necesitan, sino lo que nos imaginamos que ellos necesitan de nosotros. Y me acuerdo que en esa época anoté una frase, creo que fue en un poema, porque a veces escribo poesía, em, pero que hoy incluso sigo recordando de esa época, que me dije a mí misma que hubo un momento en el que me di cuenta que estaba viviendo más para sostener que para vivir. De vuelta, no me acuerdo si fue en un poema o incluso pudo haber sido en una sesión de terapia, la verdad, no lo recuerdo. Pero no era una frase filosófica, era literal. Mi existencia se justificaba por lo que hacía para otros, por lo que hacía por otros, por lo que daba. Y si no daba nada, como en ese momento sentía que hacía, ¿qué quedaba de mí? ¿Qué tenía para ofrecer? Y si no tenía nada para ofrecer, ¿merecía existir? Cuando me llegó la gravedad y la gracia, yo no estaba buscando un libro de filosofía, la verdad. Es que no estaba buscando nada. El libro simplemente apareció. No me acuerdo ni cómo me llegó, la verdad. Y lo abrí sin demasiadas expectativas. Algo de Simone Weil ya conocía. Sabía que había sido filósofa, militante, obrera, que no se quedó en la teoría, que trabajó en una fábrica para entender qué le hacía el trabajo manual al cuerpo y al pensamiento, que se expuso a eso, al límite físico y real también, ya que tenía constantes migrañas para las cuales se negaba a tomar medicación. Sabía que era una mujer incómoda, radical, de una coherencia casi insoportable, que vivió como pensó, sin concesiones, y que murió muy joven, dejando cuadernos llenos de ideas que incluso hoy todavía queman. En las primeras páginas, Whale dice algo que pega duro. Ella habla de la gravedad, pero no de la gravedad física. Habla de una especie de fuerza interna, algo que constantemente nos tira para abajo. Pero no abajo en el sentido de tristeza solamente, sino abajo en el sentido de quedar atrapados en la necesidad, en la aprobación, en la idea de que tenemos que ganarnos ese derecho a existir. Whale dice textual, la gravedad es la tendencia a caer. El alma tiende siempre a buscar satisfacción en el exterior, a depender de bienes exteriores. Y cuando leí eso, no entendí teoría, no vi teoría. Entendí lo que me estaba pasando, porque yo vivía exactamente de esa manera, como si todo fuese un intercambio, como si el amor hubiera que ganárselo, como si cada día improductivo fuese un fracaso, como si mi valor dependiera completamente de lo que otros vieran de mí. Y por supuesto que pensar de esa manera y vivir de esa manera no siempre atrae a las mejores personas a tu vida. Porque sí, van a aparecer personas buenas, pero también van a aparecer personas que se van a querer aprovechar de esa vulnerabilidad, de esa forma de ver las cosas. Y eso en muchas situaciones lleva a relaciones no tan sanas. Pero para colmo de todo esto, Whale no te consuela. No te dice, todo va a estar bien, este es el concepto de la gravedad, espero que lo disfrutes. No, ella no te explica la gravedad para que la entiendas y punto. Te la muestra. Y una vez que la ves, no podés dejar de verla. Y entonces empecé a notar esa lógica, que esa lógica aparecía en el trabajo, en las redes, en los vínculos, en cómo nos exigimos constantemente ser útiles. Y también en cómo cuando dejamos de ser útiles, sentimos que dejamos de pertenecer. O incluso de merecer amor. Bien, vamos a lo filosófico en más profundidad, pero sin palabras difíciles. Porque leer a Whale igual también es bastante complicado. Ella escribe en aforismos y bueno, al principio, hasta que entras en su onda y entendés algunos de sus conceptos, no es fácil de entenderlo. Pero Whale dice que la gravedad es la ley moral más primitiva. O sea,
creemos que el bien atrae el bien, creemos que el mal atrae el mal, que si hago algo bueno, voy a recibir algo bueno. Y esa es la lógica de la famosa ley de atracción, ¿no? Que es la lógica del intercambio, que también es la lógica del merecimiento. Esa lógica de, si me esfuerzo lo suficiente algún día, voy a ser millonario, o me va a venir lo que me merezco. Y que también atrae aparejado un montón de cosas malas, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando yo me estoy esforzando a más no poder para llegar a un objetivo y aún así no llego? Pero bueno, esta lógica, como decía antes, está metida en todos lados. En el amor, donde empiezan estos discursos muchas veces internos, pero también se externalizan de te quiero porque me querés, te necesito porque me necesitas, o te doy para que me des. O en el trabajo, donde está esto de valgo si produzco, merezco porque rindo, soy si hago. Y fíjense hasta qué punto esto es así que a veces nos definimos por lo que hacemos, por lo que somos útiles. Cuando hablamos con alguien decimos, no, yo soy y nombro lo que hago en el trabajo, por ejemplo. O soy lo que estudié. Fíjense hasta qué punto la utilidad está metida incluso en nuestro lenguaje. Y cuando esta lógica no se cumple, que es en en la mayoría de las oportunidades, sentimos culpa o resentimiento, o incluso la sensación de que algo no cuadra, que algo se rompió. Y ojo, no es que ser útil esté mal. Ser útil tiene un montón de valores para aportar a la sociedad, a nuestra vida, a nuestras relaciones y a nuestros objetivos personales. El problema es cuando tu existencia depende de ser útil. Cuando ser útil no es una elección, sino una condena. Cuando no podés parar porque si parás, dejás de ser. Eso es la gravedad. Y lo peor es que uno no se da cuenta de que vive así hasta que se cae, hasta que tu cuerpo no da más, hasta que perdés un vínculo, un trabajo, un lugar, o como me pasó a mí también, que perdí todo al mismo tiempo. Y ahí es donde te das cuenta de que todo lo que construiste estaba sostenido por esa ley, la utilidad como precio de la existencia. Y ahora quiero traer algo del psicoanálisis. En realidad, Lacan lo toma de otro filósofo que vamos a ver más adelante, que se llama Hegel. Pero el psicoanálisis toma esto de Hegel. Y esto lo vamos a traer no como teoría, sino como un modo de leer lo que nos pasa. Y es que Lacan va a decir, voy a parafrasear, no voy a citar directamente, que el sujeto se construye a partir de la mirada del otro. O sea, uno desde chico necesita ser visto y reconocido. ¿Para qué? Para sentir que existe, principalmente. Necesita sentirse igual a los demás, necesita ser reconocido por los demás como un alguien para sentirse real. Y hasta ahí, normal. Pero cuando esa mirada se convierte en condición de existencia, se arma un problema. Porque ya no soy porque soy, sino porque el otro me ve. Y si el otro no me ve, entonces dejo de ser. Eso es un poco lo que me pasó a mí. Y creo que es algo que nos pasa como época también. Porque vivimos en una sociedad que te mide por lo que rendís. Las redes sociales son un espejo constante de esa lógica, donde todo el tiempo te estás preguntando, ¿cuántos likes tengo? ¿Alguien me ve? ¿Y si hoy no produzco contenido? ¿Y si me tomo un descanso, desaparezco, la gente se va a olvidar de mí y no voy a existir para nadie? Es totalmente así, el mundo de las redes sociales. Y esta lógica no es solo en las redes hoy en día, es en el trabajo, donde el burnout no es un accidente ya, sino que es la consecuencia de vivir bajo la ley de la gravedad de Whale. Y también a los vínculos, donde sentimos a veces que si no damos algo, atención, cuidado, sexo, escucha o incluso ceder ante tus propios límites, dejamos de ser queribles. Y lo más loco es que Whale escribió esto en los años 40, antes del capitalismo tardío, antes de las redes sociales, antes de todo. Y sin embargo, su mirada es tan actual como el mismo presente.
porque realmente pareciera que nos estuviera mirando. Y hay algo en su pensamiento que es profético, porque ella entendió que la gravedad no es solo un problema individual, es una estructura de cómo organizar la vida. Y la pregunta que te deja planteada es, ok, ¿y cómo se sale de eso? ¿No? Y acá es donde viene la parte más complicada, porque siempre que hablo de estos temas trato de no dar respuestas, porque principalmente porque no las tengo. Pero también sé que cuando alguien lee a Whale y se identifica con la gravedad, lo primero que aparece no es alivio, es un poco de desesperación, porque es como si te dieras cuenta que estás atrapado en una ley que no elegiste. Y a mí, en el lugar en el que estaba, en el momento en el que me llegó, darme cuenta que vivía bajo esa ley fue duro, porque me hizo replantearme toda mi vida. Leer a Whale no me alivió, me dejó más expuesta, porque entender que vivía bajo la gravedad no me sacó de ahí, me mostró que estaba dentro y que salir no era tan fácil como darme cuenta. Pero hay algo más en su libro. Por suerte, Whale no nos deja solamente con este término, ¿no? Con este concepto y se va, se retira, ¿no? Hay bastante más en su libro. Y hay algo que al principio no entendí o que entendí a medias. Y es que Whale dice que hay otra fuerza. Algo que no es la gravedad. Algo que nos rescata de la gravedad. Algo que no se compra. Algo que no se fuerza. Que no depende de cuánto rindas o de cuánto creas merecer. Por tu utilidad o por tus actos. Y también habla de una forma de estar en el mundo. Una forma de relacionarse con otros. Que no tiene que ver con dar ni con recibir, sino con algo un poco más difícil de explicar y que es de lo que vamos a estar hablando en próximos episodios. Para terminar, me gustaría finalizar con algo que compete a la creación de este espacio, y es que después de años sin trabajo, sin poder conseguirlo por falta de oportunidades, un poco ya he hablado en el episodio anterior sobre esto, tuve que enfrentar la posibilidad de empezar de cero, en algo que no me daba prestigio, que no me daba plata, que no me daba seguridad, pero que de alguna forma me llenaba. Y en ese momento me acordé de Whale, de su libro, La gravedad y la gracia. No me acordé de una cita exacta, me acordé de esta idea, de la gravedad como ley. Y me pregunté, ¿estoy eligiendo esto porque quiero o porque necesito que me vean hacer algo útil? Y me di cuenta de que no podía responder del todo. Pero también me di cuenta que el hecho de hacerme esa pregunta cambiaba algo. Ya había algo distinto. Porque antes ni siquiera me lo hubiese hecho. Simplemente habría accionado, sin pensar. Filosofando empieza acá. No con una respuesta, sino con una pregunta encarnada. ¿Qué valgo cuando no estoy dando nada? Y los invito a los que están escuchando del otro lado a que se hagan esta pregunta también. No para responderla rápido, sino para vivirla. Porque a veces las mejores preguntas no se responden, se habitan. Y la verdad, honestamente no sé si sirve de algo hacérselas, pero a mí al menos me hicieron sentir un poco más libre. O al menos un poco menos perdida, si se quiere, que no es lo mismo, pero se parece. En fin, hasta acá llegamos por hoy. Mi nombre es Sasha y esto es Filosofando. Gracias nuevamente por estar del otro lado.